Bienvenidos a esta última lección sobre la profecía de Jesucristo sobre el fin del tiempo y su regreso a establecer su reino. En ese tiempo vamos a hablar hoy de los últimos 3 años y medio y que aquí lo tenemos, y lo que va a ser el fin del tiempo y el regreso de Jesús en esos 3 años y medio del fin de los siglos. Como ya ustedes están observando aquí en la pizarra, está muy llena de diferentes situaciones, y esas son en sí las situaciones que van a ir ocurriendo en esos 3 años y medio del fin de los siglos. Y yo quiero hacer un resumen general de lo que va a suceder en esos 3 años y medio. Y les voy a estar dando las citas bíblicas que van a darle para que ustedes en su tiempo puedan leerlas y ser guiados por el Espíritu Santo para entender verdaderamente todo lo que su palabra dice sobre el fin de los tiempos. La palabra del Señor, la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Y fue escrita, sí, fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos fueron llenos con el Espíritu y escribieron sobre lo que iba a pasar al final. Todo en la Biblia es guiado por el Espíritu Santo y es para que entendamos cómo comenzó todo y cómo va a terminar. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y dado a hombres para que escribieran, pero con la inspiración y el poder del Espíritu Santo. Y hay una advertencia al final del libro de Apocalipsis, que no se puede quitar ni poner nada, sobre todo a este último libro. Hay que tener cuidado con las personas que están creando sus propias ideas y poniéndolas en este libro. Hay que sacar la verdad del libro y presentárselo a los creyentes. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Hacerles el resumen, darles la cita a ustedes, si están interesados en seguir entendiendo lo que va a pasar al final. Y entonces vamos a repasar y ver lo que ya hemos estudiado y lo que todavía nos falta por estudiar. Así que no se asusten de lo lleno que está todo esto. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco y viendo cómo su Espíritu Santo nos va a guiar a entender su palabra. Así que comenzamos en este momento haciendo el repaso de lo que ya estudiamos en las otras 2 lecciones. En las otras 2 lecciones entendimos que Jesucristo le explicó a sus discípulos que le estaban preguntando ¿cómo va a ser el fin de los tiempos? ¿Y cómo va a ser tu llegada? Así que ellos estaban preguntando sobre esto. ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? ¿Y cómo va a ser tu llegada, tu regreso? Porque ellos sabían que Él regresaba a establecer su reino. Jesús va a regresar a establecer su reino. Y entonces ellos le preguntaron, y fue unos días antes de que crucificaran a Jesucristo, y ellos estaban sentados sobre el monte de los Olivos, y Él empezó a explicarle todo lo que iba a pasar. Pero ya no quiero volver a hacer todo el repaso de lo anterior, pero sí voy a volver a cuando llega la llegada del anticristo a la escena mundial. El anticristo va a ser un hombre un humano, mandado y lleno de Satanás para hacer todo lo que él va a hacer. También Satanás lo va a usar para recibir la gloria que él siempre ha querido. Y él va a tenerla de parte de mucha gente del mundo que lo van a seguir. Van a seguir al anticristo y van a seguir a Satanás en el proceso.
Así que la llegada del anticristo va a ser de una manera muy fuerte. Él va a regresar, él va a venir a Jerusalén, que es donde él quiere empezar a comenzar su reino. Él va a venir a Jerusalén y va a llegar con todos los ejércitos de los 10 reyes principales del mundo que lo están apoyando a él, que han rendido a él su lealtad, que le han dado a él su poder, que le han dado a él su ejército, y todo lo de ellos se lo han dado al anticristo para que formar lo que se tiene entendido que va a ser un gobierno mundial. Un gobierno mundial dirigido por el anticristo. Y él los lleva a Jerusalén, donde ellos atacan Jerusalén, atacan a Israel, y el anticristo, una vez que toma control, viene a Jerusalén, al templo en Jerusalén, el cual templo no ha sido todavía puesto ahí en Jerusalén, no ha sido fabricado. Así que eso está ya a punto de hacerse este templo que va a haber en Jerusalén. Y se espera que vuelvan otra vez los sacrificios de animales, el sumo sacerdote, los levitas haciendo todo el trabajo del templo. Y eso es lo que va a suceder. Pero una vez que eso comience, a un tiempo ya va a venir el anticristo, y él va a venir al templo y él va a parar todos los sacrificios de los animales. Él va a parar todos esos sacrificios. Y entonces él se va a sentar en el templo, como nos dice el apóstol Pablo, que ya lo estudiamos. Él va a llegar al templo, él se va a sentar en el templo y va a declararse que él es el único Dios, que ya no se puede haber adoración a ningún otro Dios que no sea él. Y eso va a ser la abominación desoladora que Cristo advierte que va a venir al templo. Y Pablo nos advierte también que él va a venir y declararse como único Dios. Satanás, a través del anticristo, va a reclamar que a él sea el único que se adore en el mundo, que a él sea el único Dios. Y eso es lo que va a estar pasando en Jerusalén en el momento que llega el anticristo. También en ese momento Jesús advierte a la gente de Jerusalén que cuando vean al anticristo sentado, cuando vean a ese hombre que no es el Dios que está reclamando adoración, que huyan rápidamente, que se escapen de Jerusalén, que huyan hacia las montañas, toda la gente de Israel que pueda hacerlo, y que se escapen a la montaña donde hay un lugar de refugio, en ese lugar para ellos. Y eso es lo que va a pasar porque va a comenzar lo que se llama la gran tribulación, lo que Jesús lo llama la gran tribulación, por lo horrible que va a ser ese tiempo para la gente en Jerusalén, para la gente en Israel, cuando el enemigo venga contra ellos, el anticristo venga contra ellos con toda su fuerza, y ellos van a tratar de escaparse. Muchos se van a poder escapar, pero otros van a caer. Va a ser muy, muy horrible para todo el país de Israel en ese momento. Pero una vez que ya él termine con eso y los que se escaparon, él no puede llegar a ellos. En ese momento va a surgir otra bestia, como aquí en el libro de Revelación, de Apocalipsis, perdón, en el libro de Apocalipsis, llama al anticristo la bestia que viene del mar. Pero hay una segunda bestia. Esa segunda bestia es la bestia que viene de la tierra. No vamos a tratar de entender cuál es esta bestia y cuál es la otra, solamente vamos a hacer un resumen total de todo, y después ustedes con tiempo pueden estudiar más. Pero esa segunda bestia va a tener el trabajo de acabar con los cristianos. La primera, el anticristo, vino para atacar a Israel, el pueblo de Dios, de Israel. Y esta segunda va a venir para acabar con todos los cristianos que quedan en el mundo.
Y los cristianos que no se puedan escapar, que no se puedan esconder de la ira del anticristo, van a ser capturados o de alguna forma ser obligados a adorar a la imagen de la bestia y coger la marca de la bestia, porque eso es una de las cosas que va a implantar esa segunda bestia. Y ellos se van a negar, porque ellos son creyentes de Dios, sabiendo que Dios no va a permitir a ninguno que tome que tome la marca de la bestia o que adora a la bestia, que pueda entrar en el cielo. Así que los cristianos no lo van a querer hacer, los cristianos que sean capturados, que tengan que hacer todo eso, y entonces los van a matar. Los van a matar. Va a ser igual que pasó en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, al principio de la iglesia, también capturaban a los cristianos y los obligaban a adorar a la imagen del César, que era el rey del Imperio Romano. Y entonces los cristianos y lo tenían que adorar como Dios. Y los cristianos, todos con sus familias y todos se negaban a hacer eso, porque ellos decían: solamente adoramos a Dios, y ese es el único que seguimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo mandaban para el Coliseo, donde los leones y las fieras salvajes los atacaban y los mataban, o los quemaban, o los crucificaban, o los cortaban la cabeza. Ellos vinieron, ese imperio romano vino con gran furia contra la iglesia al principio. Y de la misma manera, el anticristo y el falso profeta van a venir contra los cristianos en esa época, en la época que va a ser cuando sea la llegada del anticristo. Así que eso es lo que pasa en ese momento. Pero Jesús sigue en su profecía y nos advierte que en ese momento que está la tribulación, que ha pasado la tribulación, porque están o ya se han muerto todos o se han escapado, eso, va a haber una gran conmoción en lo que es los cosmos, lo que es los cielos, lo que es el mar, de una manera tremenda. Todo va a estar fuera de control y la gente aterrorizada por lo que está pasando. Y dice que en ese momento, cuando todo eso está pasando, va a aparecer en el cielo, en las nubes del cielo, la señal de Jesús. Jesús va a venir y va a presentarse y lo va a ver el mundo entero. Esto no va a ser una cosa secreta. Esto va a ser la aparición de Jesús en las nubes, porque Él viene a llevarse a sus hijos, a los creyentes, a los que han mantenido la fe hasta el final. Y Él se lo va, ya lo ve aquí, que primero él va a levantar a los muertos en Cristo. Va a haber una resurrección de los muertos en Cristo, y después los que se queden vivos todavía van a ser arrebatados, llevados, se llama el rapto, a las nubes con Jesús. Y para siempre estaremos con Jesús. Y lo mismo que muertos o vivos, estaremos para siempre con Jesús. Pero ese va a ser el momento del rapto. Pero seguido, porque esto va a ser casi seguido, que se lleven a todos los creyentes, que los hijos, la nación de Israel, la nación de Israel los que hayan quedado en un lugar seguro en las montañas, y se hayan llevado a los creyentes, Jesús haya venido a llevarse a los creyentes y a los muertos en Cristo, va a venir la ira de Dios. Y yo quiero darle a ustedes a entender un momento lo que quiere decir la ira de Dios. Miren, la ira de Dios tiene dos partes, que son el juicio de las 7 trompetas y las 7 copas,
Las 7, aquí deja ver, estamos en el 15 porque le voy a decir entonces ahora cómo es dice las copas, las 7 copas de la ira de Dios. Esas son las dos partes de la ira de Dios. ¿Y por qué viene esa ira? Miren, les voy a hacer otra explicación también. Recuerden que le dije que el anticristo va a venir a atacar a la nación de Israel y el falso profeta viene para acabar con los cristianos. Durante esa época, el resto del mundo va a estar muy contento siguiendo al anticristo. Ellos van a adorar al anticristo. Ellos van a adorar la imagen de la bestia. Ellos van a coger la marca de la bestia. Y ellos no van a tener ningún problema. No lo van a perseguir. Nada. No los van a matar. Ellos van a estar muy contentos con lo que está pasando, mientras a los cristianos los están matando, mientras a la nación de Israel la están persiguiendo y matando. Ellos no les va a importar. Ellos van a estar muy contentos en el reino del anticristo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se lleven a los cristianos, la ira de Dios, la cual Dios en este momento la está como aguantando, como dice Pedro, que el Dios no está dejando que su ira todavía venga, porque Él está esperando que la gente se arrepienta y se vuelvan a Cristo en arrepentimiento y se vuelvan a Él. Dios en ese momento ya, esas personas que van a estar en el reino del anticristo han tomado su decisión de seguir al diablo y al anticristo, y los cristianos y la gente de Israel han sido separados, han sido quitados. Así que ya lo que queda en la tierra son gente que son del reino de Satanás, que no tienen salvación porque han adorado a la bestia y han tomado la marca de la bestia. Esa gente no tiene salvación. Así que de ahí viene la ira de Dios. Y la primera parte, como le dije, son las trompetas, el juicio de las trompetas. Y son 7 juicios que vienen contra ese reino del anticristo, contra la gente. Y va a haber mucha gente que va a morir por esos juicios que vienen de Dios. Pero fíjense, le voy a leer aquí algo que al final de esas 7 trompetas, miren un momentico lo que va a estar pasando en el mundo. Ustedes se imaginan cómo estarán la gente, si se están arrepintiendo, si están llorando, si están pidiendo perdón a Dios, si están pidiendo a Dios que pare y que venga y que no los juzguen más. Vamos a ver lo que está pasando en la tierra. Dice aquí: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, las plagas de las trompetas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni sus hurtos. Estas son gente completamente tomadas y ya completamente aliadas con el anticristo y completamente dadas al Satanás. Esta gente no tiene salvación. Así que eso es lo que pasa al final de esto. Pero entonces vienen en el capítulo 15 y 16, lo que son las copas de la ira de Dios, que es otra serie de plagas que Dios va a mandar sobre la tierra. Y dice aquí, que bueno, vienen yo no voy a leerlo todo porque es un poco extenso, pero si ustedes quieren de verdad ver lo que va a pasar en ese momento de la ira de Dios, viene sobre el reino, sobre la gente que están todavía aquí siguiendo al anticristo, y entonces va a haber muy fuertes plagas que van a venir contra ellos. ¿Se van a arrepentir? Vamos a ver lo que habla aquí.
lo que vio el apóstol Juan en su revelación, en la revelación de Cristo, dice. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, esto es la última plaga, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ya era la destrucción total de la tierra, de todo lo que eran la gente del mundo. Habrán grandes grupos quizás que se puedan escapar, que se puedan huir de no tener que adorar a la bestia ni tomar su marca. Pero la mayoría del mundo va a estar siguiendo a Satanás, va a estar adorando a la bestia, va a estar cogiendo la marca de la bestia y muy feliz, pero ya se le acabó la felicidad porque ya Dios le manda la ira de Dios contra ese pueblo que va a existir en el mundo en ese momento. Yo en este momento quiero hacer un paréntesis para llevarlo a ustedes, antes de seguir, porque nos quedan 2 partes más, a llevarlo a ustedes a otras situaciones que la Biblia nos relatan que han ocurrido anteriormente. Cuando el tiempo de Moisés, Dios también mandó plagas y plagas sobre la nación de Egipto. ¿Y se arrepintieron? No, al final sí, estaban muy contentos que se fueran los israelitas, los hebreos de allí, pero no se arrepintieron, nada. Y Moisés los saca y Dios hace el milagro que abre el mar rojo y ellos pueden pasar por la tierra exactamente como va a pasar con Jesús. Moisés los lleva fuera a un lugar seguro, al lado allá del mar. Y entonces el faraón con sus tropas van atrás para atacar a esas personas, porque él quiere volverla a traer para Egipto. Y viene para atacarlos. Y la gente está horrorizada viendo venir al faraón y su tropa, que el faraón en esa época, las tropas, es un tipo de lo que va a ser el anticristo. Y cuando ya estaban cerca, Dios manda su ira sobre ellos y los cubres, y acabó con todos ellos. Cuando Noé, ¿qué pasó? Que Dios lo llama para que haga un barco grande, un arca, donde pueda traer todos los animales que Dios les va a mandar y para que traiga a su familia, porque Dios le dice que va a llover y va a llover. ¿Por qué pasa? Que entonces Noé se estuvo mucho tiempo haciendo ese barco y la gente riéndose de él, que estaba loco porque sabe lo que hacer un barco en el medio del desierto. Y él le decía, va a llover mucho. Y ellos no lo creían. Ellos seguían de fiesta, ellos seguían disfrutando el mundo, hasta que el día que ya todo fue terminado y Dios cierra la puerta del arca y empieza a llover enseguida. Enseguida que Dios pone saca a Noé y su familia y los animales del peligro que viene, en ese momento comienza la lluvia. Y llueve, y llueve, y llueve, hasta que todo el mundo se ahogó. Dios salva a sus hijos y después viene la ira. Aquí Él nos va a salvar y enseguida viene la ira de Dios. En la palabra dice que nosotros no vamos a estar parte de la ira de Dios. Solo es para el reino del anticristo. Pero bueno, hay otro más. Tenemos en la época de Abraham, que el sobrino de Abraham vivía en un lugar muy malo, de muchas ciudades que eran horribles, ciudades horribles, en lo más horrible del satanismo y siguiendo todas las cosas de demonio y todo. Y ese hombre vivía ahí con su familia y los ángeles de Dios vinieron a buscarlo y se lo llevaron.
se lo llevaron del peligro, porque Dios hizo un juicio contra esas ciudades y mandó fuego del cielo y las quemó a todas. Pero antes había sacado a Lot y su familia, antes que viniera la ira. Dios nos va a sacar de este mundo antes que venga la ira de Dios. Pero bueno, ya después de eso, el anticristo, el falso profeta y todos esos reinos del mundo con sus ejércitos van a hacer la lucha contra Jesucristo. Ellos van a luchar contra Jesucristo y su ejército, el ejército de Dios. Entonces, ellos se van a reunir en un lugar que es así de todo largo de Israel, que es el Valle de Megiddo, y entonces se va a luchar la batalla de Armagedón, que es la batalla que se va a luchar ahí. Yo quiero llevarlo un momento a lo que va a pasar en esa situación. Dice aquí, y vi a las bestias, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba al caballo y contra su ejército. ¿Y quién es ese que viene en un caballo y su ejército? Dice aquí. Esto fue lo que vio el apóstol Juan en la revelación de Jesucristo. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene, y dice que viene, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco, limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué le va a pasar al anticristo, al falso profeta y a toda esa gente que vienen a luchar contra Jesús? Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra reunidos para guerrear contra el que moraba, que montaba el caballo contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba al caballo. Esa es lo que le va a pasar ya a todo. El anticristo ya va a ser lanzado vivo junto con el falso profeta al lago de fuego. Y entonces, ¿qué pasa con Satanás? Bueno, aquí dice, comenzamos el capítulo 20 diciendo que a Satanás lo prende un ángel y lo lleva al abismo, donde lo tapa y no lo deja salir de ahí por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? Porque esos 1000 años es cuando Cristo viene a establecer su reino milenario en la tierra, que va a ser algo bello. Yo le voy a poner ahí las citas de todas las situaciones que van a estar ocurriendo en la tierra en ese momento del reino de Jesús, que va a durar 1000 años. Y aquellos que venimos con Él, que somos hijos de Dios, vamos a estar en su reino en ese momento. Pero mi pregunta que quiero hacerles, si usted no conoce a Jesucristo, si no es su Salvador, si ustedes no se han arrepentido de sus pecados, este es el momento de hacerlo, porque el regreso de Jesús, estas situaciones no van a tardar mucho. Y puede ser que ustedes estén en la tierra cuando todo eso ocurra. Y si no han tenido, lo que tienen que ser llevados por el Espíritu de Dios para arrepentirse, ustedes van a sufrir esto. Ustedes no van a estar aquí. Ustedes van a sufrir la ira de Dios. Y eso es muy peligroso para usted, porque es una vida eterna separada de Dios, en condenación eterna con todos esos que adoraron a la bestia. Así que ustedes no quieren eso. Hoy vuélvanse a Dios, pídenle a Jesús que le perdone sus pecados y que lo lave de todos sus pecados. Él los va a lavar. Si usted verdaderamente está arrepentido, si usted verdaderamente no quiere ser parte de eso, si usted quiere vivir eternamente en el reino de Dios, ustedes tienen que arrepentirse.
Ustedes tienen que pedirle perdón a Jesús y pedirle que le perdone todos sus pecados. Y Él es fiel. Si ustedes verdaderamente están arrepentidos, Él lo lavará de su pecado y le mandará su Espíritu Santo a darle vida al espíritu de ustedes. Y van a tener vida eterna con Dios en la eternidad. Eso es lo que le puede esperar a usted si usted hoy se arrepiente. Gracias por haber participado en esta lección, que ya es la última de esta serie, y que Dios los bendiga a todos.